Ministerio, salvos por su gracia, agradece que nos acompañen en nuestra serie El Camino a la Felicidad, basada en el Salmo 1, por lo cual agradecemos a Dios que nos ha permitido seguir grabando. Todo es por su buena obra y para cumplir su voluntad. De igual forma, al Espíritu Santo que nos fortalece cada día. Cuando nos encontramos en busca de la felicidad y volteamos el rostro a Dios, nos damos cuenta que Él tiene cosas asombrosas preparadas para todas las personas. Cosas imposibles de creer para la inteligencia y sapienza humana. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 nos dice: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay tantas bendiciones y dádivas que han sido reservadas para los que han depositado fe en Cristo Jesús. Cosas que anhelan mirar los ángeles. Y estas son preparadas para la gente que ama a Dios, que se mantiene firme en su llamado. Personas que han degustado la salvación y que tienen el sello del Espíritu Santo. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún en lo profundo de Dios. El Espíritu nos guía, es nuestro Maestro, nos revela los misterios de Dios y sin lugar a dudas asegura nuestra salvación. Él es la garantía hasta que el Señor regrese. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ya no pertenecemos al mundo, Jesucristo nos redimió con su sangre, y ahora, gracias a su sacrificio, podemos entender las riquezas que Dios nos ha concedido. Dios nos ha dado su Espíritu, con el cual nos podemos acercar confiadamente a Él y llamarle Abba Padre. Y como hijos suyos, nada ni nadie nos separará de su amor. Cuando el mundo lo quiera seducir, recuerde que no hay nada más precioso en esta vida que se compare con la comunión que ahora tenemos con Dios. Nada se compara con sus bendiciones, y sobre todo con el milagro más grande que nos pudo dar, y este es la salvación. Dios en su amor y misericordia nos da un regalo inmerecido. ¿Quiénes reciben esto? Personas que no queremos nada de Dios, transgresores de sus mandamientos, enemigos de todo lo que era Él. Y el milagro consiste en que a pesar de nuestra condición, Dios nos rescató y nos ha dado protección y cuidado. Y el Salmo 23 nos relata esta realidad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por los largos días. Jesucristo es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Nos cuida, nos alimenta, nos provee, nos da fortaleza, y su misericordia es para siempre. Y me recuerdo unas palabras de una hermosa alabanza, en la cual medito en mis ratos de adoración, y dice: Soy amada, te pertenezco solo a ti, tu amada, ya no tengo que hacer más nada. Somos amados por Dios y Él los mantiene firmes. Continuemos con esta tercera parte de nuestra serie y meditemos en el resultado de confiar en Dios. Abran sus Biblias en el Salmo número 1 y demos lectura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.
Aquí encontramos dos caminos. Uno que nos lleva a una comunión verdadera con Dios y donde nos sujetamos a su voluntad, y otro camino que tiene un cartel que nos dice: vive la vida al máximo, cumple tus sueños y deseos. Dos tipos de personas que terminarán en dos destinos distintos, en donde Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Y acompáñeme a Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Y quién mejor que Él para corregirnos y mostrarnos su gracia? Y Él nos ha dejado su consejo, su voluntad en las Escrituras para nuestra edificación. Y este salmo nos habla de esto. Lo primero que nos dice es que una persona que es feliz es aquella que no se encuentra en consejos y caminos de personas que no quieren de Dios, personas que son enemigas de Dios, que solo viven para sí. Y en contraste, nos habló de una persona feliz, y esta es la que medita en la palabra de Dios, en las cosas que tienen que ver con su Padre y su Salvador. Una persona que se deleita en la ley de Dios y medita en ella, ¿qué retribución tiene? ¿Cuál es el resultado cuando desechamos el consejo de los malos? La vida del justo y la vida del impío son representadas por un árbol y como un tamo. El árbol tiene raíces y es fuerte. Sin embargo, el tamo no tiene raíz y es llevado de un lado a otro por el viento. El hombre feliz, dichoso y bendecido es aquel que tiene como su fundamento la palabra de Dios. Es representado como un árbol con raíces fuertes y sin importar las circunstancias de su alrededor, este individuo permanece firme. En este versículo 3 vamos a leer esta realidad. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y aquí vemos que Dios nos cuida, Dios nos riega, Dios nos fortalece, para que podamos fortalecer y alimentar por medio de nuestros frutos a las demás personas. Y en esta analogía de una persona bienaventurada encontramos tres palabras que describen a tal persona. La primera palabra o el primer fragmento que ocuparemos del pasaje será plantado junto a aguas de reposo. En segundo lugar, veremos que da su fruto a su tiempo. Y como tercero, su hoja no cae. Y esta es una descripción de una persona que pertenece a Dios, que su fundamento es la palabra de Dios. Bueno, pues empezando con materia, veamos la primera descripción del árbol. Y nos dice, plantado junto a aguas de reposo. La palabra plantado es literalmente trasplantado. Este árbol no es silvestre, no es un árbol que crece en tierra árida, ya que puede perecer fácilmente en los tiempos de sequía. Es Dios quien nos ha regenerado, nos ha otorgado un nuevo nacimiento. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos arrebata de ese reino en el cual nos encontrábamos, envueltos en tinieblas como muertos espirituales y sirviendo a Satanás. Dios es el encargado de llevarnos a la luz, mostrándonos su verdad, y se presenta como nuestro sustentador. Ya no pertenecemos a esa esfera maligna, sino que somos de Dios. Él nos santificó por medio de su Hijo, y esto lo leímos en Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y para confirmarlo, leamos más adelante el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos trasplantados como árboles de Dios, como hijos de Dios a su reino de la luz.
sacados de afuera de ese ambiente seco y estéril al que pertenecíamos. Algo importante que debemos notar es que al igual que un árbol que es plantado, un creyente no puede simplemente querer o lograr por su esfuerzo humano nacer de nuevo. No puede pertenecer a Dios, ser hijo de Dios. Leamos eso en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos ha dado el derecho, nos ha dado autoridad de formar parte de su familia. ¿A quiénes se les concede esto? A los que creen en el sacrificio de su Hijo, los que depositan fe en Jesucristo. Pero esos tienen una característica diferente. Regularmente toda la gente dice, nosotros somos hijos de Dios, o todo el mundo es hijo de Dios. Que no importa la institución religiosa a la que pertenecen, Dios no ve eso, todos somos hijos. Bueno, hay gente que carga una Biblia, que le gusta cantar, que no falta a la iglesia, que son personas moralmente buenas. Pero sigamos leyendo el versículo 13. Los cuales, refiriéndose a estas personas que son hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es por voluntad humana. Eso es lo que tenemos que checar. No es por ningún esfuerzo que usted o yo hagamos. El nuevo nacimiento lo otorga Dios. Y si no has nacido de nuevo, quiere decir que te encuentras en tu condición de muerte espiritual. No importa si llevas más de 20 años asistiendo a la iglesia. Debes entender esto. Solo Dios nos puede salvar. En el capítulo 6 de este mismo evangelio, vamos a leer lo siguiente del versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ningún ser humano puede venir a Cristo si no es la voluntad de Dios. La Biblia nos dice en Romanos 3 que no existe ninguna persona justa y que todo el mundo está destituido de la gloria de Dios. No existe nadie que pueda ser acepto por Dios por su esfuerzo e intentos religiosos para agradarle. La salvación es una obra totalmente de Dios, alejada de todo esfuerzo humano. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Leemos bien? Aquí nos dice que es un regalo de Dios, un regalo inmerecido para nosotros, y este regalo no es por lo que hacemos o dejamos de hacer. Pero veamos el siguiente verso. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación y pertenecer a Dios no es un premio a los méritos, sino dejaría de ser gracia y se convertiría en una deuda de Dios para con los hombres. Y Dios nos da la salvación para que ninguna persona se pueda gloriar y atribuir algo delante de Él. Dios nos escogió para esto. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Todo descansa en el propósito y voluntad de Dios, y no en nuestras obras, esfuerzos. Y hay algo más. Regresemos al Evangelio de Juan, en capítulo 6, que leímos el versículo 44. Ahora acompáñenme del 37 al 39. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre le da al Hijo, todo aquel que Dios ha otorgado gracia y fe, ellos son los que vienen a Cristo, no los que son muy inteligentes y decidieron venir a Cristo por sus propios méritos. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Escuchamos bien? Cristo está diciendo: no perderé a ninguno. Su salvación está segura hasta que reciban su nuevo cuerpo, el día de la glorificación, donde seremos transformados, donde seremos igual a Cristo. Dios nos asegura nuestra salvación de principio a fin. Y déjeme decir algo más. El árbol del Salmo 1 es trasplantado, alimentado y cuidado,
así es nuestra posición en Cristo. Tenemos raíces fuertes porque Dios es el que nos guarda. Nos dice Judas en su carta en el versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Descansemos en Dios. Por eso Él se lleva la gloria en la salvación. Cristo nos presenta sin mancha, y como bien dice Judas, Él es poderoso para guardarnos a cada uno de nosotros, para que no caigamos de la gracia. Y 1 Corintios capítulo 1, versículo 8 también nos habla de esto. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos confirma y nos presenta, escúcheme la palabra, irreprensibles. ¡Qué gran realidad! Pero ¿qué es lo que nos garantiza esto? ¿Cómo sé yo que voy a ser irreprensible en el día de Cristo? Versículo siguiente, 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es la respuesta? La fidelidad y llamamiento de Dios. Y esto es una poderosa realidad. Es por eso que tenemos seguridad eterna. Y para terminar, vayamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 30. Y nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y seguimos leyendo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El plan de Dios es perfecto. Este es el plan maestro de Dios en el cual no hay fallas, no hay caída, porque Dios lo sustenta y por eso Pablo dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién estará en contra de los elegidos de Dios? Eso que está diciendo Pablo. Si Dios desde el principio nos ha llamado, nos ha conocido, nos ha justificado, dice que en tiempo futuro ya nos glorificó con Él, ¿qué podemos hacer? Bueno, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hace Pablo otra pregunta. Y escuche, nadie puede acusarnos, ya que nuestros pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. Dios es el que justifica, es la respuesta. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nada me condena, claro que no, porque Cristo mismo intercede todos los días por mí y por cada uno de ustedes, si es que hemos creído en el mensaje del Evangelio. Regresando a nuestro pasaje base, nos dice que este árbol ha sido plantado junto a corrientes de aguas. La palabra griega para corrientes es peleg, que significa canal de agua. No se refiere a aguas naturales, a aguas a las que regularmente tenemos acceso. Esta es una provisión directamente de Dios para los suyos. Es un suministro de agua sobrenatural. Me gustaría resaltar que el agua representa vida. ¿Usted ha escuchado esa palabra alguna vez? ¿El agua es vida? Desde el punto de vista lógico, natural y biológico, ¿qué es lo que alimenta a este árbol? Obviamente es el agua. Un versículo antes en este salmo, en el estudio pasado, vimos lo siguiente: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios es esa agua que nos lava y nos purifica. Y escuche bien, en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, donde Pablo toma una analogía de cómo debe de ser el amor en pareja. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo purificó a la iglesia por la palabra de verdad.
esta persona bienaventurada, esta persona feliz, dichosa, esta persona bendecida, está en esta posición y se encuentra en Cristo, cimentada y alimentada por la verdad revelada de Dios. Entonces un árbol plantado junto a canales de aguas tiene un suministro inagotable de agua de vida. La persona que medita en la Biblia, aquella que se deleita en la Escritura, tiene un suministro constante de alimento espiritual, así como los árboles extraen su sustento, su vida, su fuerza. Al igual, los creyentes en Cristo. Nos fortalecemos, nos edificamos para crecer y madurar en las cosas de Dios. Tenemos vida nueva, también tenemos un sinfín de recursos en Cristo. Esto lo encontramos en la carta de Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual existente ya nos fue dada. Aquí no hay de que no hemos recibido todo por parte de Dios. Dios, aquí habla en tiempo pasado, que nos bendijo. Y es por eso que debemos meditar en las aguas, meditar en las Escrituras, para entender todo lo que nos pertenece y cómo podemos tener acceso a todas las bendiciones que Dios ya preparó para nosotros. Y qué maravilla es esta realidad. Bueno, no sé usted, pero esto conforta a mi alma y a todo mi ser. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, también leemos algo similar. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que necesitamos, toda bendición de Dios, nos la ha entregado. Todo lo que necesitamos para crecer en esta vida y vivir con fortaleza lo encontramos en la Escritura. Ella es suficiente para toda situación. Por esto, cuando vienen los consejos, cuando vienen las cosmovisiones de las personas que no son de Dios, de inmediato las podemos rechazar. Porque todo lo que nosotros necesitamos lo encontramos en Cristo y nada nos mueve porque le conocemos a Él. Aún los falsos maestros serán confrontados con una persona, obviamente una persona que medita en la Escritura, sino cómo vas a enfrentarte a un falso maestro. A veces vienen personas con ideas algo locas, extrañas sobre cómo se mueve el Espíritu Santo. Y si usted no está firme en la verdad, déjeme decirle lo siguiente, usted va a caer en el engaño. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, y escuche bien esto, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¡Wow! Esto es una descripción de lo que está pasando en este tiempo en el cristianismo. Y estos tiempos que vivía el apóstol Pablo y este consejo a Timoteo, los hemos estado viviendo desde ahí y ahora se hacen más evidentes. La gente que no está junto a las corrientes de agua no puede discernir lo que es de Dios y lo que proviene de Satanás. Es lógico. Y tengo que decir algo. Todo lo que no viene en la Biblia tiene un origen satánico. ¿Por qué es tan importante la meditación? ¿Por qué es tan importante que usted permanezca en la Escritura? No nada más se trata de decir él es un falso maestro o esta es una herejía. No, sino que usted tiene las corrientes para ser alimentado y poder confrontar con la verdad. Bueno, Pablo nos da una descripción en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dios puso hombres en el ministerio con un propósito. Leemos el versículo 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
Por eso es tan importante la instrucción bíblica en la iglesia y que usted esté ejercitado en la Escritura. Hay personas que le dicen a la gente, es que lo que nosotros necesitamos es leche, o tú necesitas leche porque eres un bebé en Cristo. Y me lo dicen personas que llevan más de 20 años de conocer a Cristo, que siguen tomando leche tras leche y nunca han podido degustar algo sólido de la Escritura. Y cuando le preguntamos acerca de verdades fundamentales que ellos deberían de saber, no saben qué decir, o le dicen, pregúntale a mi pastor. Esta persona no ha sido edificada. Esta persona no medita en la Escritura cuando llega a su casa. Solo sabe decir, Dios te ama, y San Juan 3:16. Y pasa por alto la doctrina fundamental en la cual debería deleitarse. Deleitarse en la palabra de Dios es conocer, es aprender profundamente. ¿Y para qué es esto? Versículo 14. Para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se entiende el mensaje, verdad? Esto es para cuidarnos de las cosas que no son de Dios, de las sectas, de Satanás. Y este es el contraste. Acompáñame al versículo 4 del Salmo, que estaremos estudiando. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Estas personas no tienen raíces que las mantengan seguras en tiempos turbulentos. Estos siempre hacen caso al consejo de los impíos porque no han conocido la verdad, solo se emocionan. Son una planta rodadora que va de aquí para allá. Otra cosa que me gustaría resaltar es que una persona feliz es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas y, escuche, da su fruto a su tiempo. Esta persona tiene productividad y aun con el paso de los años, en tiempos buenos o malos, siempre da fruto. Y esta es una realidad. Si usted es de Dios, si usted ha nacido de nuevo, siempre dará fruto. Recuérdelo. Y las personas que se encuentran cerca de este árbol son beneficiadas simplemente con su compañía. Recordemos, el Espíritu Santo produce frutos en nosotros y esos frutos la gente los puede notar. Leamos esto en Efesios capítulo 5, versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y también los encontramos en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los árboles absorben agua por sus raíces. Ellos mismos dan vida. Un árbol no da fruto inmediatamente, sino que en su momento produce fruta madura. No plantamos un árbol y el día de mañana produce fruto, sino que primero debe echar raíces, ser alimentado, ser nutrido y edificado. Y su fin es madurar. Y este es el resultado de los creyentes que meditan en las Escrituras. Conforme avanzan y son guiados por Dios, ellos van a dar fruto maduro, fruto a su tiempo, entendiendo que como creyentes no podemos producir frutos si estamos alejados de Dios. Pero estos frutos no son de nuestra inteligencia o por ser buenas personas, no son un deseo propio. Leamos esto en el Evangelio de Juan, capítulo 15, empezando en el versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Por sus frutos los conoceréis, nos dice Jesucristo. Pero si eres nacido de nuevo, producirás a su tiempo buen fruto. Versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Es imposible que una persona pueda producir frutos, que pueda producir buenas obras, si no es por medio de Dios. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Las buenas obras son el resultado de Dios, son el resultado de nuestra salvación. Así que no se jacte de hacer algo bueno. Y si no son de Dios esas obras, entonces son producto de la carne, y esto no tiene valor delante de Él. Versículo 8 de Juan. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto es lo que glorifica a Dios. Los frutos que hacemos son para eso, para la gloria de Dios. Y por ende, nosotros damos frutos para bendecir a los demás. De gracia recibimos, de gracia damos lo que Dios nos ha otorgado inmerecidamente. ¿A cuánta gente usted le habla de Cristo? ¿Usted es un instrumento de bendición para los demás? ¿Lo ha pensado? No basta con saber la verdad. No basta con ser salvado por Cristo Jesús. No basta con ir a la iglesia. Tampoco basta con meditar en la Escritura. Si solo nos quedamos estáticos, medite en lo siguiente. Para que usted conociera el Evangelio, una persona le compartió. Y gracias a Dios por esas personas que no decidieron simplemente ser alimentadas, sino que nos compartieron su gran felicidad. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por la fe en Jesucristo nosotros nos encontramos como árboles firmes. Pero sigamos leyendo el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hay un mundo de gente que está buscando desesperadamente la felicidad. Hay mucha gente que va en camino al infierno, separada totalmente de Dios. Y si nosotros no entendemos que debemos predicar el evangelio de la reconciliación de Dios con la humanidad, ¿quién lo va a hacer? Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos esta gran comisión. Hemos sido trasplantados. ¿Para qué? Para ser fructíferos. Y solo a través de la predicación del evangelio la gente puede tener salvación. Solo a través de esos frutos que nosotros damos maduros. Y Pablo lo menciona en el capítulo 1, versículo 16 de la carta a los Romanos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nunca de los nunca se avergüence usted del evangelio. Ese evangelio que lo rescató y sea un instrumento en las manos de Dios para edificación a los demás. Como una tercera descripción, también nos dice el pasaje base del Salmo que estamos leyendo, que la hoja de este árbol no cae. Aun cuando todo el entorno parece seco y árido, este hombre, este árbol plantado, continúa absorbiendo las inagotables riquezas de gracia de Dios que suplen su palabra. Siempre permanece verde y fructifica. Leamos en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 lo siguiente. Por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Somos renovados por la palabra de Dios y el Espíritu que mora en nosotros. Nuestra vida espiritual no está sujeta a cambios cíclicos, sino que se caracteriza por una renovación interna. Jeremías 17, versículos 7 y 8, encontramos un pasaje paralelo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como un árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esa es una promesa tremenda. Este árbol sobrevive y todo lo que hace prosperará. No importan las circunstancias, no importa qué tan gris se torne la situación, Dios nos sustenta en tiempos difíciles para ser fructíferos y llenos de vida. Vamos al libro de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar
tu camino y todo te saldrá bien. Lo interesante que vamos a ver es la palabra prosperar. Quiero dejar claro algo. No estamos predicando el evangelio de la prosperidad que en muchas iglesias se nos comparte, donde Dios quiere que te vaya bien en tus finanzas y que todo lo que emprendas sea de bendición. Se habla de salud física, ya que no debe existir enfermedad. Esta prosperidad temporal es la que el mundo nos brinda. ¿Recuerdan en la tentación de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículos 8 al 10? Lo que pasó. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y sabe algo? Cuando le vengan a predicar el evangelio de la prosperidad, nunca debemos creer eso. Es verdad que Dios otorga cosas así. Si en su plan y voluntad se encuentran, claro que nos va a bendecir con cosas materiales, pero Él no nos promete ni salud física ni riquezas materiales. Jesús mismo lo dijo, Evangelio de Lucas capítulo 9 versículos 23 al 25, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Este es el evangelio que Cristo anunció. Este es el evangelio que nosotros predicamos. Esto es realmente lo que el evangelio promete. Un evangelio de negación total a nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestros sueños y justicia propia. Jesús dice: si me sigues debes de tener en cuenta que te puede costar la vida. No te está prometiendo prosperidad, no te está prometiendo riquezas y salud. Pero ¿sabe algo? Este evangelio no vende, no es un evangelio popular. A la gente no le gusta escuchar simplemente la palabra de Dios, ellos quieren tener más. La gente no le gusta escuchar eso, ¿verdad? Solo quieren algo cómodo que hable acerca de sus intereses y comodidades. Pero ¿qué aprovechas si tienes todo lo que el mundo te ofrece y en ese momento vas a perder tu alma? Entonces piensa en esto. ¿De qué prosperidad me habla el pasaje? El evangelio que debe creer es que serás prosperado en sentido bíblico. Esto no se mide en beneficios temporales, sino en beneficios eternos. Mateo 6, versículo 19 al 21, y ponga mucha atención en esto. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurta, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. La verdadera prosperidad se mide en funciones de eternidad y no del tiempo, mirando las cosas que se ven. Recuerde que las cosas que no se ven siempre serán eternas. Cuando se medita la palabra de Dios y tenemos raíces en el suelo de la palabra, entonces tendremos prosperidad. Esta palabra significa tener éxito, florecer, ser útil y provechoso. Incluso en tiempos de sequía, prosperamos espiritualmente. ¿En qué tendremos éxito? Y escuche bien, en cumplir el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. En eso tendremos éxito. Sea cual sea lo que realicemos, no lo realizamos solos, sino que tomamos las palabras del apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así como la vid, nosotros no podemos dar fruto, nosotros no podemos nacer de nuevo, nosotros no podemos ser salvos, nosotros no podemos alimentarnos si no está el canal de las aguas. Todo lo realiza Dios en nosotros. Las buenas obras que hacemos son producto de Dios. Tenemos toda bendición y todo recurso para lograr con éxito cumplir el plan y el propósito por el cual Dios nos ha traído a este mundo, por el cual nos ha dejado en esta tierra. Aunque nuestra ciudadanía está en los cielos, por este momento militamos aquí hasta cumplir esta misión. Si meditamos en la palabra y empezamos a entender esto, tendremos otro concepto de la vida y principalmente seremos felices, seremos llenos de amor y gracia. Somos personas que eran esclavas en su condición pecaminosa, destinadas a perecer, pero Dios nos ha salvado
y nos ha cuidado y nos sustenta en estas aguas de su palabra. Nos alimenta para crecer en el conocimiento de Cristo, para que demos un fruto a su tiempo y con esto podamos cumplir su propósito y ser sanidad para las personas que como nosotros se encontraban alejadas de Dios, caminando por sendas que tenían como fin la destrucción del alma. Y ahora nosotros damos testimonio no de nuestras vidas, sino del poder de Dios a través del Evangelio. Vamos a trabajar en lo que a vida eterna permanece. Vamos a orar. Amado Señor y Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permites poder iluminarnos a través de tu Escritura. Alabo tu santo nombre y te bendigo, Señor Santo, reconociendo que tú nos has salvado, reconociendo que nos has cuidado como la niña de tus ojos, que tú nos alimentas con la Escritura, nos das tu consejo. A veces, Señor, nos hablas fuerte y duro, a veces tiene que venir la reprensión, pero eso nos hace ser parte de tu familia. Esa es tu paternidad. Dices que al que amas disciplinas. De igual forma nos enseñas que no debemos estar estáticos como cristianos de cada domingo en una iglesia, sino que debemos predicar esa misma palabra que a nosotros nos trajo esa sanidad del alma, que nos trajo salvación, que nos trajo reconciliación contigo. Padre, te pido que nos fortalezcas y nos ayudes día con día para que podamos dar un fruto maduro para los demás. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Este versículo nos enseña sobre la seguridad del creyente. Dios protege, alimenta y sostiene a los suyos de una manera muy singular. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 38 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Los creyentes son un regalo que el Padre da al Hijo, por lo cual el Hijo nos cuida como lo más preciado. Él asegura nuestra salvación hasta el día de la resurrección. Y el capítulo 10, versículo 27 al 29 de este mismo Evangelio nos dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y esto es un gran motivo de gozo. Es una promesa sobre la seguridad de nuestra salvación. Y esto es gracias a Dios que nos ha dado este regalo inmerecido. Gracia y paz a ustedes.